besaré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Volveré a tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu palabra me nivela y detiene mi caer. El universo es infinito, pero al final todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904, Colonia del Valle. código postal 03100, delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESK, UCHA, ESK, UCHA. Escucha radio, escucha radio, escucha radio. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. ¿Buscas el turismo, la gastronomía, la cultura, el arte? Enamórate de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa de Escucha Radio. Y bueno, el tema de hoy está súper interesante. Vamos a hablar sobre la historia de los museos, más allá de lo que hay, de sus exhibiciones, ¿no? Los museos siempre pues guardan una magia muy especial, un misticismo también muy especial, y para ello nos acompaña la maestra Silvana Lisiaga Gesualdo. Maestra, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida y venir a compartir este interesante tema. Hola Angie, pues gracias a ti por esta invitación y pues qué mejor pretexto que hablar siempre de los museos, ¿no? Que son nuestros lugares para muchos de nosotros muy consentidos. Claro que sí. Bueno, les voy a presentar a la maestra Silvana Lisiaga Gesualdo. Ella es licenciada en Arte por la Universidad del Claustro de Sor Juana, maestra en Estudios de Museos y Gestión del Arte por la Casa LAM. Cuenta con un posgrado en Semiótica de la Imagen por la Universidad Simón Bolívar y la UCSJ, así como estudios en Iconografía y Cultura Novohispánica por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Ha dedicado sus investigaciones a la semiótica y construcción de la estética de las mujeres artistas, así como la investigación para obtener el grado de maestría, una propuesta de museología de paridad, donde están las mujeres artistas en los espacios museísticos, mexicanos, el fenómeno de la invisibilidad femenina en las exposiciones temporales de los Museos Nacionales de Arte. También es miembro del Consejo Internacional de Museos, el ICOM, de la Federación de Mujeres Universitarias, el FEMU, y también de la Asociación de Estudios Culturales, ACS. Es instructora para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, para el Departamento de Difusión Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y también para el Consejo de la Adjudicatura o Judicatura. Judicatura Federal, el CJF, y fue instructora del Curso Nacional de Museos para CONACULTA en el 2015, así como consultora para el Instituto Cultural de Aguascalientes, el ICA, y para el Instituto de Cultura de Educación de Torreón. Profesora universitaria de la Universidad de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana y del posgrado de Políticas Culturales de la UNAM, Campus Iztapalapa, así como profesora invitada para la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
curadora independiente, fundadora del colectivo Museum, que promueve y trabaja con mujeres vinculadas con la rama de la cultura, exposiciones y gestión de las artes, conductora del programa de televisión Museologando, que se transmite por el canal México Travel Channel. Destacada profesionista que procura vincular los espacios institucionales que incorporen la equidad de género en el profesionalismo de la cultura. Y bueno, realmente la maestra Lisiaga Gesualdo es una persona muy preparada y por ello está aquí para hablarnos pues esta parte de la historia de los museos. ¿Qué pasa, maestra? Si nos puede contar. Bueno, pues a mí me gustaría que diéramos un pasito atrás como a observar el panorama en el que estamos viviendo ahora, ¿no? En el que estamos transitando, que es nuestro contexto. Y de repente nos dimos cuenta, sobre todo a los que nos gusta mucho visitar estos espacios, que los consideramos un referente de la historia y de la identidad de lo que somos o lo que hemos sido, pues de repente no había museos, no había cultura, no había manera de acercarnos a ellos. Y por un lado, pues creo que es un reto muy fuerte para estos espacios el reinventarse. O sea, esta pandemia todavía le queda un rato a que podamos circular o llegar a esa anormalidad con la que vivíamos antes, porque éramos totalmente anormales, ¿no? Y Sí. bueno, volver a visitarlos. Ahora ya hay espacios que están abiertos y también tienen sus medidas de, digamos, de seguridad que tenemos que considerar cuando los vayamos a visitar. Y otros museos de plano también cerraron porque no pudieron pues pasar esta pandemia y es muy difícil operarlos. O sea, los museos muchas veces pensamos que son estos espacios como si fueran algo, como un bomboncito maravilloso, que todo es felicidad cuando uno entra y que la gente que trabaja ahí es sumamente feliz y no es amargada y nunca les pasa nada y ganan súper bien porque la cultura es divina. Y no, o sea, lo que realmente pasa en los museos son cosas pues desde muy fuertes, ¿no? Es como cualquier otra empresa y cualquier otro espacio y que tienen que tener un sueldo, la gente que trabaja ahí, que tiene que vivir bien, ¿no? No regalar su trabajo porque estamos acostumbrados a esta cultura paternalista. Y bueno, son lugares también sumamente complejos. Entonces, en ese entredicho, ¿no? Entre esas cosas que suceden en el museo y cómo ahorita también se están readaptando, porque nos dimos cuenta que no había manera de visitarlos, no tienen páginas web, no hay recorridos virtuales, muchos de ellos, pues te digo que no tienen ni una guía, ¿no? No han renovado su guión museológico en no sé cuánto tiempo, entonces para los museos también llegó un momento como de espasmo, pero también un turning point, ¿no? Un punto de partida de cómo se tienen que reinventar y readaptar a esta situación que estamos viviendo. Entonces, yo que soy una apasionada y loca, que ya me conoces tú muy bien, pues dije, ¿por qué no vamos a hablar de los museos? Estando desde nuestras casas, en la comodidad de nuestra sala, nuestro comedor, nuestra cama, donde tengamos un espacio para nosotros, ¿por qué no revisar la historia de estas grandes colecciones? Entonces tú ya sabes que me gusta meterme donde muchas veces nadie quiere meterse y recordar las cosas que nadie quiere recordar, que también son muy buenas y hay muchas aventuras ahí que son importantes reflexionar para que no volvamos a eso o para que entendamos de esa historia por qué estas cosas son tan importantes. Esas cosas que guardan los museos, ¿no? Que son los objetos. Entonces, pues ese es un poquito como el panorama de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Con esta reapertura de los museos. Y pues yo decidí que sería interesante crear estas narraciones y revisar las grandes colecciones. Entonces, para revisar las grandes colecciones, pues me fui pues al primer paso, Angie, que qué cosas, se iba a decir una palabrota, es un museo, ¿no? ¿Para qué es? ¿De dónde salen? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde viene esa palabra musellón? ¿Para qué? ¿Para qué?
¿para qué tenemos un museo? Entonces, en ese entendido, pues hay que revisar la historia e irnos, pues sí, definitivamente hasta los griegos para entender de dónde surgen las colecciones y cómo en los templos ya había estos lugares o los museos o el museión era este lugar también de inspiración donde bajaban las musas y las musas obviamente le hablaban a los hombres, ¿no? No a las mujeres. Bueno, alguna que otra, y luego las exiliaban en las islas, pero esa es otra historia. Entonces, en ese entendido, pues así surgen los museos, en los templos, por ejemplo, en el templo a Atenea, en ese altar maravilloso que era de madera, con una figura de, pues ahora sí que de extraordinaria, monumental, porque cada templo tenía obviamente dedicado a la divinidad a la que estaba profesando. Ahí también guardaban objetos sagrados con estos atributos de estas diosas. Nosotros lo vamos a ver en la evolución de los romanos, ¿no? Vamos a entender que los romanos también pues, van a tener estos templos de adoración y esos objetos sagrados que están cargados de esta simbología, de esta carga mística, pero también de poderes, digamos, sobrenaturales, se vuelven objetos de adoración, ¿no? Que también lo vamos a ver con la transición al cristianismo y lo que nosotros también vamos a conocer posteriormente como las reliquias, ¿no? Entonces, esta historia, digo, si me sueltas, pues ya sabes que yo no voy a parar, pero no, está padrísimo. Si no, está padrísimo porque además los museos, como bien tú lo dices, pues, ¿por qué no nos vas como enamorando, ¿no? Para poder saber la importancia también que tienen los museos y toda esta parte de la evolución, cómo hay museos que se han quedado en el camino y no solamente con la pandemia, maestra Gesualdo, sino también a lo largo de la historia se han ido muchos quedando por ahí en el olvido o han sido transformados pues para otro tipo de cosas cuando ya no son museos. ¿Por qué nos cuentas y nos enamoras un poquito para que nosotros, pues, ahora que ya empiezan a reabrirse los museos, ¿no? Sí, al 30% con toda una serie de medidas y de disposiciones oficiales a nivel internacional, porque no solamente es en México. Claro. Ahora también los vamos a ver de una manera diferente y vamos a relacionarnos de una manera diferente. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre pues esta parte, ¿no? De cómo los museos han ido evolucionando y enamorándonos, como tú lo sabes hacer, para que quedemos encantados, pues ahora que se están reabriendo los museos, quererlos visitar o los que estén por línea, pues poderlos ver virtuales, ¿no? Y también cuáles museos se han ido quedando en el camino. Híjole, y me das bien poquito tiempo. ¿Te das cuenta cómo eres? No, adelante. Adelante. Tú no te preocupes. Bueno, primero, pues cuando uno va a un museo, voy a generalizar porque pues yo tengo muchos consentidos, ¿no? Y creo que en cada lugar uno encuentra algo distinto. Y mucha gente nos dice, ¿no? Bueno, un museo es desde un sitio arqueológico, que México afortunadamente tiene una variedad de sitios o zonas arqueológicas muy interesantes que podemos visitar y que ya están afortunadamente reabriendo sus puertas. Consulten por favor la página del INAH. Y bueno, desde una iglesia, desde una biblioteca, un acuario también para el ICOM es considerado un museo. ¿Por qué? Porque un museo tiene que ser un lugar de investigación, un lugar de difusión, que estén investigando sus colecciones, que las estén cuidando, que les estén difundiendo, que se estén actualizando. Entonces, muchos museos que no lograron, no solamente fue efecto de la pandemia por cuestiones económicas, pero también por esta falta, yo creo que de compromiso, de fondear para poder subsistir, ¿no? Un museo es como un hijo, ¿no? Yo siempre que asesoro a alguien que quiera hacer un museo, les digo, pero sí estás consciente que esto es para toda la vida, ¿verdad? Y que un museo difícilmente va a ser como una empresa que va a poder mantenerse así solamente que hagas, obviamente, una muy buena estrategia de mercado
y de otras acciones para poderlo fondear, pero para eso hay gestores culturales o especialistas en este tema que hacen proyectos concienzudos. Pero ¿por qué se quedan a la mitad del camino y por qué no la hacen? Porque no cuidan su colección, porque pensaron que iba a ser también este elefante rosa que iba a sobrevivir cualquier incidente, o que el gobierno tenía que darles una partida para subsistir. No, tú tienes que investigar y también hacer herramientas suficientes para que tu proyecto sea solvente, ¿no? Y que pueda, obviamente, sobrevivir cualquier inclemencia, incluyendo una pandemia. ¿Por qué? Porque te pudiste haber convertido en un museo virtual. Entonces, las grandes colecciones obviamente han sobrevivido, o los grandes museos que tienen estas piezas exquisitas, porque para hacer un museo es correcto, pues también te tiene que caracterizar que tú tienes algo que nadie más tiene, que tú tienes objetos que no tiene alguien más. ¿Qué nos hace diferente el Museo de Antropología, el Museo Nacional de Antropología de otro museo? Bueno, que nosotros tenemos una colección, la mejor colección de arte prehispánico mexicano. Están nuestras piezas emblema. Perdón, pero uno ve esa piedra del sol maravillosa en la sala central, y realmente sientes es que te sacude el corazón y te sientes chinche, te sientes un granito de arena, y te das cuenta lo maravillosa que es nuestra cultura y nuestro pasado y de dónde venimos, ¿no? Entonces reconoces tu historia, y esas piezas que están en exhibición y que tenemos el privilegio de verlas en nuestros museos, pues nos caracterizan por ser diferentes a otros, ¿no? Y cuando vamos o viajamos a otros museos, a museos europeos, o en Buenos Aires, o en Chile, o en Estados Unidos, y vemos también en sus colecciones estas piezas emblema, entonces entendemos, ¿no? De dónde vienen, cuál es su cultura, qué les pasó, qué no les pasó, quiénes son, ¿no? Quiénes somos. Y eso a mí me parece obviamente algo extraordinario, poder transitar la historia a través de estos objetos, ¿no? Que eso es muchas veces lo que hacemos cuando vamos a los museos a vivir esas experiencias. Claro. Ahora, los museos pasan por toda una serie de situaciones, como bien lo dices, y toda una evolución, pero ¿qué hay atrás de un museo? O sea, más allá de una colección por la cual a veces son permanentes o a veces son pues transitorias, ¿no? Que están en un tiempo nada más, pero creo que los museos tienen alma maestra, tienen esta como exquisitez diferente, ¿no? Y México se caracteriza, creo que es de los países más importantes a nivel mundial con mayor número de museos en el mundo, pero cada museo es diferente, como que si tuvieran un alma, como si tuvieran ahí una energía diferente que los caracteriza, y que por eso a lo mejor ya nos explicarás por qué en un museo ponen ese tipo de arte o ese tipo de exposición y no en otro. No sé, ¿qué nos opinas de esto? Claro. Ok, vamos a pensar a los museos como si fueran restaurantes, ¿no? Entonces hay restaurantes de comida china, hay restaurantes de comida mexicana, hay taquerías, hay de comida italiana, ¿no? Entonces, dependiendo de la colección, esta colección, por ejemplo, el Museo Barroco de Puebla, ¿no? O se me ocurre a mí un museo muy importante que tenemos, que es el Museo Franz Mayer, ¿no? Que es de artes decorativas. Tiene un tema en específico. A eso se dedica, ¿no? Son artes decorativas. ¿Y qué hacen estos museos? Pues dependiendo de lo que yo soy, de lo que también como una empresa, ¿no? Mi misión y mi visión, mis valores, mi filosofía como institución cultural, pues también en base a eso voy a generar los contenidos de mis exposiciones, ¿no? Yo a veces cuestiono mucho cuando un museo de repente hace una exposición de una muñequita
muy conocida o de un caricaturista cuando no tiene que ver con el perfil del museo. Yo entiendo que por necesidades financieras de la institución tengan que rentar los espacios para solventar sus gastos. Pero nosotros también sabemos como especialistas en el tema que tenemos que hacer otros recursos para evitar caer en esos clichés, ¿no? O vender estos espacios expositivos donde también ponemos en un poco en cuestionamiento el prestigio del mismo museo, ¿no? Yo no me imagino, o sea, por eso te daba el ejemplo, son como restaurantes, o sea, tú a esto te dedicas, este es lo que tú vendes, por eso de repente, ¿no? Cuando vas a un restaurante, y perdón que lo vincule con la comida, porque ya sabes que me gusta mucho comer, pero cuando vas a un restaurante y de repente te dicen, ay, pero hoy la especialidad es salmón o un ceviche y ahí venden tacos, perdón, yo la pienso 2 veces en pedir el ceviche, porque digo, aquí es una taquería, ¿no? O sea, hay que zapatero a tu zapato, como me decía un amigo hoy en la mañana, y pues más bien explotar el potencial de nuestra colección. Los objetos que guardan los museos son sumamente ricos y muchas veces también el departamento de curaduría, estas personas que son los que tejen las historias y las narraciones que va a tener el museo a través de sus exposiciones, ya sean temporales o permanentes, pues son los encargados de explotar esas temáticas, ¿no? De buscar temas diferentes, porque se supone que están investigando su colección, o van a traer una exposición del extranjero, o van a hacer un intercambio, y muchas veces, o a mí me ha tocado cuando he dado clases, Angie, que la gente me dice, es que los museos son muy aburridos, es que esa exposición está desde que yo iba en la secundaria, maestra. Y pues, ¿qué les digo? Que sí es cierto, y eso es muy penoso, porque una exposición permanente debe durar máximo 8 años. Y en México, muchos museos universitarios, tanto de nuestra gran casa de estudios o del que tú quieras, se les olvida. Y pues digo, es como un hijito. ¿A poco tú a tu hijo, pues de 8 años, lo traerías con la misma chambrita de cuando tenía 4? Pues ya ni le cabe el brazo, ¿no? O sea, yo hago ese tipo de comparaciones muy burdas, pero es para que vean lo absurdo que es. Un museo también se tiene que renovar. Tenemos ese compromiso. No puedes tener la misma cédula de hace 30 años. Visiten el Museo de Geología cuando puedan y se acordarán de mis palabras. Entonces, pues sí tenemos un compromiso, Angie, de hacer muchas cosas todavía. Ahora, a lo largo de la historia, ¿no? Pues tenemos una memoria histórica y también hablamos evidentemente de los museos aquí en México, pero también de los museos como memoria histórica a nivel internacional. De hecho, mi propuesta de que se hiciera este programa es también para ver cómo a lo largo de la historia y a nivel mundial hay una historia dentro de los museos, ¿no? Pues prácticamente y en todo el mundo, ¿no? Como es el Museo del Louvre, como es el británico, como es el del Prado, o sea, creo que cada país también tiene un museo o unos museos que nos dan historia como humanidad, no solamente como mexicanos, sino como humanidad y que nos dan una identidad. ¿Qué pasa ahí, maestra? Porque bueno, son una serie de museos que podríamos mencionar, pues por lo menos unos 10 o 15 museos que a nivel internacional también nos dan una memoria histórica como humanidad. Exactamente, le has dado al clavo. Yo creo que para hablar como de la historia de los museos, por eso yo me arranqué hablándote pues desde el museyón, o sea, esto existe desde antes, ¿no? Y existe desde antes porque había obviamente personas de gran capacidad intelectual y emocional, estos personajes que fueron construyendo la historia, que se dedicaron también a recolectar objetos o a donar sus colecciones para construir esta identidad, esta memoria. Entonces, tienes toda la razón. Si no existiera el Louvre, ¿no? Y su sección de, pues, digamos, de Grecia y Roma, o pues también el Museo Británico, ¿no? Que tienen piezas como la piedra de Rosetta, que ahí fue donde se descifró finalmente
que es una piedra, una pieza muy importante para la cultura occidental, ¿no? Y que nos habla pues también de 3 culturas. Entonces ahí se descifra la historia con una pieza. Con una pieza se descifra la historia de la cultura occidental. O el Código de Hammurabi, que está en el Museo Louvre, ¿no? Entonces digo, estas piezas que son históricas, ¿no? Que son el pilar, la construcción de lo que somos, inclusive hoy en día, cuando usamos la frase ojo por ojo, yo siempre pienso en el Código de Hammurabi, porque ahí está escrito. Entonces, si no fuera porque alguien, como tú decías, alguien que tuvo alma y que tuvo esta visión de decir, pues todo mi empeño, mi sacrificio, mi pasión por recolectar estos objetos, lo voy a conformar en una colección y lo voy a donar al pueblo, o voy a hacer este patrimonio. Muchos de estos museos en su principio fueron espacios monárquicos, ¿no? Que le pertenecían a la monarquía. El caso de Louvre, bueno, fue, ya hasta cortamos la cabeza, ¿no? Y cómo el pueblo se apropia de ese patrimonio y se vuelve la historia universal. Entonces, eso realmente es fascinante. Y en el caso de otro museo que también me gusta mucho hablar, porque también es esta visión de América, ¿no? Que es el Museo Metropolitano de Nueva York, donde los empresarios influenciados por lo que vieron en Europa, lo imitan en Estados Unidos, porque se dan cuenta que ellos no tienen historia. Entonces empiezan a comprar objetos, no se vuelven coleccionistas de invertir muchísimo dinero, porque decían, nosotros tenemos que tener este bagaje cultural, lo tenemos que adquirir con esa visión de empresarios. Y por eso el Met también es lo que es para América, ¿no? Entonces, pues son historias fascinantes, Angie. O sea, yo la verdad me podría descoser aquí, pero ya luego no sé cuándo me dices, ya no hay tiempo, entonces me da miedo. No, no te preocupes, ahorita todavía tenemos tiempo. Ahora, de todos estos museos, ¿no? Que sus colecciones son fantásticas a nivel internacional y que guardan una historia y una memoria de la humanidad, porque además cabe mencionar que no solamente es del país en el que se encuentra el museo, sino que es una memoria de la humanidad y una memoria, pues, de nosotros también, ¿no? También como pueblo, como mexicanos, y que también algunas colecciones o algunas pertenencias de México están en estos museos, ¿no? Como bien el penacho de Moctezuma, tan peleado y tan discutido de por qué está pues en estos museos internacionales. Cabe mencionar, maestra, ¿cómo es que México llega aquí también a tener su propia historia de museo, ¿no? ¿Cómo es que México decide tener, pues, museos? Y además hacer museos de muchas cosas, porque realmente tenemos museos tan importantes como el de antropología, ¿no? Pero también museos que a lo mejor nadie conoce, como el del juguete o como el de la cámara fotográfica. O sea, también museos que a lo mejor son pequeños, pero que a lo mejor tampoco nadie conoce. Pero ¿por qué esta parte? O casas museo también, ¿no? También hay casas museo, y no solamente en México, sino a nivel internacional. ¿Cómo es que México empieza a adquirir pues este bagaje de querer tener museos? Bueno, la historia del caso mexicano la recoge un querido colega, maestro mío también, que se llama Luis Gerardo Morales Moreno, y él hace una investigación de la museología mexicana. Entonces, vámonos un poquito atrás, hasta los tiempos de Moctezuma, donde ya sabíamos que él tenía un zoológico y que tenía una colección, digamos, de algunos objetos, de lo cual no existe realmente registro de nada, ¿no? Más que estos documentos o estas pocas palabras que recogen los cronistas en el momento de la conquista. ¿Qué pasa después? Pues obviamente con la llegada de los españoles y bueno, pues vamos a tener que viajar un poquito más rápido en el tiempo para hablar de un periodo más interesante, ¿no? Cuando se establece la Universidad Pontificia en México y estos objetos, porque pensemos que obviamente todo lo que era el arte prehispánico, pues era como del demonio, o sea, ¿eso cómo va a estar
exhibidos, o sea, ¿cómo van a ir a adorarlos otra vez? Entonces, ahí ya tendremos, ojalá otro día me invites de verdad a hablarles de esto, porque el caso de México no está tan revisado, pero por ejemplo, la Piedra del Sol que yo les hablaba hace ratito, que es de mis consentidas, obviamente, estaba empotrada en un costado de la catedral. Es más, si ustedes van, bueno, ahorita no salgan, ¿eh? Si no tienen que salir, no salgan. Yo les puedo compartir fotos, o se las mando con Angie, pero hay una placa que dice aquí estaba la Piedra del Sol. Entonces, estos objetos se guardaron. Eran piezas emblemáticas de la cultura prehispánica mexicana. No se destruyeron, afortunadamente, como otras piezas sí. Existen grabados que hay muy bonitos, donde vemos estas piezas guardadas atrás de Palacio Nacional está lo que se llama ahora Museo de las Culturas del Mundo Mundial, una cosa así, el nombre realmente no me pega. Antes era el Museo Nacional, fue el primer museo en México. Esta colección, que es bellísima, que Porfirio Díaz tiene esta gran visión de en el centenario, decir, bueno, pues vamos a ponerlo más bonito. Él obviamente viajado con esta influencia europea, pues pone esta colección en otro nivel, ¿no? Y ahí, en este espacio que está justo detrás de Palacio Nacional, no hay pierde. No sé si está abierto todavía, consulten la página web antes de ir, pero ahí es donde se albergó primero esta colección, ¿no? Entonces está el Salón de Monolitos y hay una pieza, una foto muy bonita de Porfirio Díaz, ahí paradito, es precisamente ahí. Entonces se recolecta, me estoy brincando cachos de la historia, Angie, porque pues, ¿cómo la explico, no? Entonces, México, en efecto, la Ciudad de México en particular, es la ciudad con más museos en el mundo, porque aquí tenemos, pues, de chile, mole y manteca, ¿no? Tenemos de todo. Hay muchos que yo cuestiono si son museos porque, pues, no tienen cédulas o no tienen servicios educativos o no difunden o no investigan su colección. Un museo no solamente es exhibir las piezas, sino también comentarlas y educarnos de qué se tratan. Hay museos muy, muy bonitos, ¿no? O muy deliciosos, como es el Museo del Chocolate, que, bueno, a mí me gusta mucho porque me gusta cómo huele y esa sensación de que te expliquen toda la historia y cómo es el cacao y en México y lo que México aportó para el mundo. Y después, pues, te puedas comer un pedacito de chocolate, nadie va a decir que no, ¿estás de acuerdo? O sea, pues hay que ir a probar, o el Museo del Tequila. O hace ratito que estaba revisando mis archivos, me encontré una cápsula del Museo Casa de la Bola, de las casas museo, ¿no? De estos lugares donde vivieron los grandes personajes y nos cuentan también la historia, sus objetos, lo que nos dejaron y su patrimonio y cómo estos espacios pues también nos sirven para entender quién fue Benito Juárez, quién fue Frida Kahlo, quién fue León Trotsky. O sea, le estoy mencionando casas, museos que hay aquí en la Ciudad de México, Venustiano Carranza, que también la Casa del Risco en San Ángel. Entonces, estos lugares pues también nos permiten como para entender por qué hicieron lo que hicieron, o quiénes eran, o cómo vivían, o qué les gustaba, o por qué escribieron lo que escribieron. O museos, por ejemplo, hace ratito que hablabas de algo muy importante que es la inclusión o darle ese valor histórico a los hechos que muchas veces no narran estos grandes museos, como es el Museo de Memoria y Tolerancia, ¿no? Aunque a mí me gustaría que los museos también incluyeran en sus líneas del tiempo esos datos históricos que a veces penosamente no queremos hablar, ¿no? O que hablaran de las mujeres, que fueran inclusivos, sino que tuviéramos que tener muchos museos de mujeres, o sí tenerlos, pero también que estas grandes colecciones como el Museo Nacional de Historia también contemplara incluir en sus contenidos pues la perspectiva de género, ¿no? Claro, podríamos decir que los museos nos recuerdan nuestra historia, por un lado, ¿no? Nos recuerdan tanto de dónde venimos, ¿no? Exactamente. Quienes vinieron también, ¿no? Como pueblo conquistado que somos y que somos pues una
pues cultura, digamos, híbrida, podríamos decirlo, ¿no? Entre los españoles que llegaron y nuestras culturas antiguas, y que esto también nos lo recuerda a los museos, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, que hay museos también a nivel internacional para que no se nos olvide lo que fue una guerra, lo que fue, Ujú. pues, toda una serie de situaciones que sean una conquista, ¿no? O descubrimientos también. O sea, podemos hablar también que los museos nos hablan de estos grandes descubrimientos como pues la radio, como el teléfono, como el automóvil, como un museo de la revolución industrial. O sea, podríamos decir que los museos nos hablan de quiénes fuimos, quiénes somos, y podría haber también museos futuristas. No me recuerdo qué museo es un museo futurista, pero también por ahí, dentro del acervo que leí, hay museos que nos recuerdan hacia dónde vamos también. Claro, pues sí. O museos que no tienen colección. O sea, yo ahorita que te escuchaba decía, pues hablemos del MIDE, ¿no? El MIDE, cómo educas la economía? ¿Cómo le explicas a una persona, déjate un niño, un adulto, ¿no? ¿Qué es la bolsa? ¿No? ¿Cómo se hace una exportación, una importación? ¿En qué consiste? Entonces, hay museos que aunque no tengan colección, porque yo les decía, iniciando esta charla contigo, que había que pensar en, pues a partir de unos objetos. Y si no tienes objetos, ¿no? También puede ser un museo, que ahora pues también tendrá que reinventar su manera de operar y contarnos sus historias, porque pues no podemos todos tocar lo mismo, ¿no? Cuando estamos evitando tocarnos y evitando tener contacto. Pero bueno, esto también será pasajero, creo yo. Claro. Y tienes razón, o sea, yo siempre he hablado o dicho que los museos son otra manera de transitar la historia. Entonces, así como hace poco, por cierto, fue el Día del Historiador, nadie me felicitó, qué mala Muchas onda. felicidades. Muchas Gracias, gracias. felicidades a todos los Gracias, querida. historiadores. Gracias, Angie. Tú sí, te quiero. Pero bueno, pues nosotros tenemos el compromiso de estar revisando constantemente, ¿no? De seguir estudiando. Yo hace poco, gracias a la nueva gestión de la directora del MUNAL, la maestra Carmen Gaitán, pues pude descubrir que el MUNAL tuvo menos exposiciones de mujeres artistas de las que yo había puesto en mi tesis. O sea, yo solita descubrí otro dato gracias a que hubo una directora muy concienzuda y como es ella, aguerrida, que presentó otra exposición de la historia de las exposiciones en el MUNAL. Entonces, lo que tenemos nosotros como historiadores o curadores es precisamente estar cuidando eso que estudiamos, ¿eh? Y procurar reinventarnos y actualizarnos con el contexto. Y si hay una información o hay un dato nuevo, pues también actualizar nuestros contenidos, ¿no? Yo te decía, una exposición permanente, museográficamente hablando, tiene una vigencia máximo de 8 años. Claro. Y si tú vas a cualquier museo mexicano, pues tienen más. Claro, creo que también algo que es muy importante es estar abierto a los nuevos hallazgos, a los nuevos acontecimientos, a los nuevos descubrimientos que a veces bien lo dice maestra, que están ahí guardados y que de repente pues salen, ¿no? De repente alguien hizo una excavación o alguien pues va a demoler una casa y se encuentra ahí con datos o con pinturas o con cuestiones que están ahí guardadas y que no terminan de salir, ¿no? Que no terminan, porque para montar también una exposición, ya nos contaba la maestra Ana Garduño, que a veces están ahí guardados, o sea, están guardados esperando salir a la luz y que por alguna razón no salen a la luz. Ahora bien, me están preguntando si da cursos, si da talleres, si hay algo en donde podamos seguir aprendiendo sobre este gran tema de historia de los museos. No sé, maestra, si usted tiene ahorita algún proyecto, pues en línea, ¿no? Porque ya sé que no estamos presenciales, pero si hay algún proyecto, alguna situación, maestra. Sí, Angie, pues nosotros también nos transformamos y como te había mencionado hace poco, también mucha gente me escribió bueno, porque me invitaron a dar otras clases de historia
y que si daban otros cursos. Entonces, pues en este entendido, también en este compromiso de compartir y también porque extraño mucho a mis alumnos y alumnas, demasiado, yo creo que algo me dan en las galletas que me regalan, pues me inventé un curso. Voy a empezar a dar un curso en línea, obviamente en un grupo pequeño, ¿no? Acogedor, para que nos podamos escuchar y compartir nuestras historias y hablar precisamente de la historia de los museos, pues sobre todo porque ahora no podemos viajar y yo creo que también pues exponernos poco a poco, ¿no? La pandemia no está controlada, entonces pues también no le va mucho al caso de estar saliendo y jugárnosla. Si podemos, como te decía, viajar desde la comodidad de nuestro hogar, ¿no? Tomarnos una copita de vino, un tecito, unas galletitas, viajar por estos museos del mundo, porque obviamente pues me gustaría empezar cronológicamente desde el primer museo hasta llegar a México y hablar de los museos mexicanos. Entonces, pues ese es mi compromiso. Voy a empezar este curso en línea el día de mañana. Mañana empezamos, entonces, pues cualquier información a través de mis redes sociales, aquí contestamos. ¿Cuáles son tus redes sociales para que las tengamos? Estoy en Facebook, me pueden encontrar con la página del programa, que es Museologando, o bien en mi página personal, de mi perfil, que es Silvana Lisiaga Gesualdo. Aquí estoy, o bueno, pues no sé si también por teléfono, que creo que teléfono lo contesto menos, pero si no, mi correo electrónico, que es silvanagesualdo, con G de gato, @gmail.com. Perfecto. ¿Algún comentario final, alguna invitación para que nosotros pues sigamos enamorándonos de los museos, de su historia, de su cronología, de lo que somos como humanidad y como mexicanos? Pues que no se olviden, ¿no? Que traten de conectarse, de meterse, como te decías tú hace rato, pues un recorrido virtual a un museo, con mucho gusto acompañarme. Obviamente en este curso que vamos a dar se la van a pasar increíble porque vamos a recorrer las grandes colecciones desde su historia hasta quién formó la colección, las piezas más emblemáticas y obviamente con el objetivo también de entender cómo es un museo en el siglo XXI, ¿no? Y qué está haciendo o cómo ha crecido, que eso es lo interesante, ¿no? Los museos que han hecho ahora en esta reinvención. Entonces, claro, hay mucho por descubrir y como bien dices tú, pues es una manera de transitar la historia, de pasarla bien y no forzosamente tenemos que ir ahorita, ¿no? Si podemos, pues vamos. Si no podemos, hay otras maneras de hacerlo, de hacer ese viaje. Claro, pues muchísimas gracias a la maestra Silvana Gesualdo por este tema tan interesante, ¿no? Yo sé que es un espacio breve sobre la historia de los museos, el tiempo es corto y bueno, pues hablar de esto es realmente una delicia y nos lleva mucho tiempo. Por supuesto que estás invitada a una segunda réplica sobre esto y hablemos pues de qué pasa con los museos mexicanos, ¿no? Toda esta parte de la historia que es muy interesante y cómo también, pues de alguna forma también en la antigüedad había este tipo de museos ya. Bueno, pues muchísimas gracias. Soy Angélica Mayén y hasta que nos volvamos a encontrar les dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Y esta semana hagan algo diferente, enamórense de los museos, vean qué hay atrás de cada museo, sus exposiciones, tanto nacionales como internacionales, hagan un recorrido virtual o métanse a las diferentes páginas en donde se están promoviendo los museos y recuerden qué museos visitaron de pequeños y cuál fue el último museo que visitaron antes de la pandemia. Muchísimas gracias, maestra. Les dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Soy Angélica Mayén. Hasta la próxima. Gracias.